Siempre que comienzas algo nuevo, sea una relación, un trabajo o una casa, hay una fase de luna de miel en la que todo es fresco y emocionante. Luego, después de un tiempo, la novedad desaparece y se establece la realidad cotidiana junto con sus altibajos, retos y dificultades. Esto es lo que los primeros seguidores de Jesús estaban empezando a enfrentar en el tiempo en que las cartas de Pedro y Judas fueron escritas. Primera y segunda de Pedro y Judas se dirigen a una iglesia en transición. Probablemente fueron escritas en los años 60 después de Cristo, casi una generación después de que Jesús estuvo en la tierra. Las comunidades cristianas estaban empezando a llamar la atención y en algunos casos la oposición. Además, las iglesias enfrentaban divisiones internas sobre enseñanzas y prácticas controversiales que no acababan de integrarse con el mensaje original de Jesús. Además, la gente comenzaba a preguntarse, ¿cuándo regresaría Jesús de todos modos? La primera carta de Pedro abordó el tema de la persecución. Un creciente número de iglesias en varias provincias romanas se enfrentaban a adversidades. Pedro, quien era perseguido en Roma, no encontró esto particularmente sorprendente. Jesús había sufrido también y usó su sufrimiento para traer el bien al mundo. Del mismo modo, Pedro exhortó a los seguidores de Jesús a vivir vidas santas de cara al sufrimiento, de manera que sus opresores no puedan dejar de ver la obra de Dios. Segunda de Pedro y Judas, por su parte, enfrentan otro problema, una amenaza para la iglesia desde adentro. Algunos empezaban a cuestionar si Jesús alguna vez iba a volver. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?, se preguntaban, y luego usaban su ausencia prolongada como una licencia para hacer casi todo lo que querían. Segunda de Pedro asegura a los lectores que Jesús va a volver, y la razón por la que está tomando tanto tiempo es porque Dios es paciente y desea que todos vengan a Él. En una línea similar, Judas insta a los lectores a luchar por la fe y no darse por vencidos tan fácilmente en la esperanza que tienen. El periodo de espera entre la primera venida de Jesús y su regreso continúa en la actualidad. En algunas partes del mundo, los seguidores de Jesús siguen enfrentándose a la oposición e incluso a la persecución, razón por la cual, en muchos sentidos, las cartas de primera y segunda de Pedro y Judas son tan relevantes hoy como ayer. Imagínate que eres uno de los destinatarios originales de la primera carta de Pedro. Al igual que Pedro, te enfrentas a la persecución, o como él lo llamaba, una prueba de fuego. ¿La respuesta de Pedro? Básicamente, hey, no estés tan sorprendido. Pero hay más. Pedro te anima a presentarte ante las autoridades, incluyendo a aquellos que te persiguen. Honra al emperador, dice Pedro. Ese sería Nerón, un déspota imprevisible, famoso por usar a los cristianos como antorchas. ¿Por qué responder de esta manera? Porque, de acuerdo con Pedro, tu sufrimiento es como el de Jesús, no es un fin en sí mismo. Del mismo modo que Jesús trajo esperanza al mundo a través de su sufrimiento, Pedro exhorta a sus lectores a hacer el bien frente a la adversidad, para que incluso sus opresores puedan ver a Dios. Finalmente, Pedro promete a los que sufren que serán reivindicados cuando Jesús regrese, trayendo el cielo a la tierra.